días. Yes. El lema de este EIA Coffee es ingeniería para los territorios. Y supongo que pues, en las charlas han debatido sobre todo este tema. En nuestro caso, ese aporte lo vamos a ver desde la innovación educativa. Titulado esta charla, Impulsando la innovación educativa, las posibilidades de la realidad aumentada, realidad virtual y otras tecnologías aplicadas en industria. Nos vamos a centrar en 4. Pueden haber más, pero digamos sería como objeto de mucho más tiempo. Pero antes quería traerles un dato que estaba al final de la presentación y de pronto no alcanzo a presentarlo. Entonces lo pasé primero, y es es el informe del futuro del trabajo del Foro Económico Mundial de 2020, aunque ya está el del 2023, y tiene también unas cifras, pero eso me parece importante porque presentaba que el 50% de los empleados va a necesitar habilidades de reskilling para el 2025. O sea, ¿qué significa eso? Que las personas que están laborando actualmente, un 50% van a necesitar aprender cosas que no sabía y que no se enseñaron en la universidad. ¿Qué implica esto? Estamos hablando de reducción del número de estudiantes en las universidades, en programas de pregrado, posgrado, crisis, en algunos casos económicas, pero si esto lo vemos desde esta óptica, es una oportunidad. Es decir, el nicho de empresas, el nicho de habilidades en las empresas donde están los trabajadores va a ser un nicho muy importante para fortalecer la formación. Y otra cifra, el 40% de los trabajadores actuales, de sus habilidades principales, van a cambiar en los próximos 5 años. Entonces, es un tema que así se necesite nuevas habilidades, va a seguir cambiando todo el tiempo. Y ahí hay un nicho de formación en donde las universidades van a tener que jugar un papel importante para esas habilidades de upskilling y de reskilling, ya no solo mirando de pronto el tema de pregrado o posgrado como una oferta académica, sino ir a la empresa y decir, este programa de formación para las habilidades de upskilling y reskilling, que si espero al final, si nos alcanza el tiempo, les presento como el listado de las habilidades primarias que se van a tener que desarrollar en los próximos años. Antes de quería presentarles este libro que se llama Organizaciones Exponenciales. Es un libro de Salim Ismail, que es un libro por Singularity University de la universidad que se conoce como la Universidad de Google, que presenta unos atributos. Ellos estudiaron muchas de las empresas que hoy son organizaciones exponenciales: Apple, Amazon, Airbnb, Uber, la City, bueno, qué sé yo, toda una serie de compañías diciendo que tienen esas empresas que han logrado un crecimiento exponencial y están plasmadas en este libro. ¿Por qué lo presento? Porque hace poco hice un máster en organizaciones exponenciales y lo hice en una universidad española, una escuela de negocios española, EADA Business School, que presentó este programa. ¿Y por qué lo comento? Porque esto es un tema, digamos, como novedoso. Solo se estaba hablando en Singularity University y tal vez en consultorías empresariales, pero esta universidad le apostó a crear un programa con un tema novedoso y rápido. ¿Sí? Yo fui un early adopter de esto, estuve en la primera promoción y tal vez hubo, digamos, errores en el programa. No decimos que no, pero le apostaron a crear un programa novedoso con un tema muy actual. Y lo hicieron, o al menos en mi caso, y en nuestra empresa, que ya han estudiado 4 personas programas de esta institución, esta escuela de negocio nos contactó a nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos un portal de tecnología educativa que llega a muchas personas y nos dijo, oiga, queremos llegar a Colombia, queremos ofrecer los programas, y los ofrecimos a través de nuestra red de comunicación, y después nos dijeron, oiga, ¿por qué no hacemos una alianza? Hicimos una alianza entre la escuela de negocios y nosotros, en la cual daban unos beneficios a los empleados
un menor descuento y otros beneficios, y ya 4 personas de nuestra empresa han hecho máster en esta institución. Pues yo decía, bueno, ¿por qué también no las instituciones educativas de acá ven un nicho, no solo en la gran empresa, de Coca-Cola, Bianca, etcétera, sino en esas pequeñas y medianas empresas para hacer alianzas para las habilidades de upskilling y reskilling, que es lo que se va a necesitar en los próximos años, y desde ese punto se convierte en una oportunidad la crisis, también que de pronto estamos viendo, pero si lo vemos como oportunidad en el nicho específico, se convierte en un potencial. Este libro presenta, o cuando se analizaron estas instituciones, presenta 11 atributos que tienen estas organizaciones exponenciales. Y lo quise traer para que las instituciones educativas comiencen a adoptarlos, no necesariamente a todos. La charla no se basa en esto, pero voy a leerlo rápidamente para que los tengan en cuenta, porque es importante ver y qué podemos copiar nosotros de esta industria, de las empresas, qué podemos ver que están haciendo bien para tener ese crecimiento, ese impacto exponencial, y llevarlo a las instituciones educativas y aprovechar esos atributos. Entonces, en la parte izquierda tenemos los atributos de manejo de la abundancia, ¿sí? Que son los del acrónimo SCALE. El primero, Staff on Demand, trabajo bajo demanda. Estas empresas, muchas de ellas, trabajan con personal bajo demanda y lo aprovechan muy bien. Ejemplo, Uber. El Staff on Demand de Uber son los dueños de carros, ¿sí? Los dueños de carros, a ellos no les pagan directamente, los contratan, pero sí, eso está on demand, se apalancan en ellos. Community and Crowd, normalmente aprovechan la comunidad que tienen. Ustedes como institución educativa tienen una comunidad y que bien o mal está ahí, no sabemos qué tan bien o mal aprovechada están, pero que se puede crear una comunidad y que pueden crecer comunidad en otro nicho, como por ejemplo el de las empresas para el upskilling y el reskilling. Tercero, algoritmos. Esas empresas se apalancan en algoritmos, inteligencia artificial, machine learning. Si uno ve una aplicación como la de Google Maps, pues en el fondo es puro algoritmo que le permite a uno pues tener una data en tiempo real para tomar decisiones. Leverage assets, activos apalancados. Se apalancan en activos que no necesitan ellos por qué invertir. Ejemplo, el mismo Airbnb. Airbnb se apalanca en las propiedades de los demás, en los apartamentos, no invierte en casa, no invierte en nada de eso, y es eso, es apalancarse, es como una palanca para crecer. Entonces, vean y analicen también desde las instituciones educativas en qué activos apalancados, sin tener la necesidad de invertir, ustedes pueden apalancarse para tener un crecimiento. Y engagement es esa comunidad que está ahí, cómo yo la mantengo atraída. Y eso hacen estas organizaciones. A la derecha, los atributos de manejo de abundancia, que son el acrónimo de IDEAS, y es Interface. Todas estas plataformas o todas estas empresas tienen unas plataformas que lo manejan a través de su experiencia de usuario, a través de interfaces. Preguntémonos cómo está el manejo de experiencia en interfaces de sus programas académicos, de sus programas virtuales, de sus programas híbridos, porque todas esas aplicaciones que hemos nombrado, uno entra y el manejo de experiencia de interfaces es en realidad muy bueno. Preguntémonos el de las instituciones cómo estamos. Dashboard, estos son en tiempo real, data que les permite a ustedes tomar decisiones en tiempo real. Con los estudiantes, realizando, nivel de concentración, qué sé yo. Bueno, data en tiempo real que ustedes puedan medir, obviamente está detrás el tema de algoritmos, para poder tomar decisiones ágiles frente a los programas, cualquiera de los programas, por ejemplo, el análisis de deserción. O sea, tener data para que me permita analizar por qué se está dando ese proceso de deserción en los programas. Siguiente, experimentación. Y es que estas empresas normalmente experimentan mucho. El programa que yo hice, el máster, comenzó con un curso gerencial. Antes de ser máster, hicieron un curso gerencial como piloto, mucho más corto, mucho más barato. Lo lanzaron, a ese me inscribí y después pasé al máster. Entonces,
No necesariamente uno tiene todo, diseñar toda una infraestructura para un programa grande, sino piloteemos con algo más pequeño, más económico, y de ahí damos el paso a lo siguiente. Y estas empresas hacen eso, experimentación. Después, autonomía. Y este es un tema complicado porque tiene que partir de las direcciones de las universidades o de cualquier organización, dar autonomía a dos cosas. Uno, la autonomía que puedan tener los usuarios al frente de la interfaz, como lo hacen los usuarios de Platzi. Acabo de leer un tuit del CEO de Vega de Platzi, que llegaron a 5 millones de estudiantes. 5 millones de estudiantes. Y el estudiante ahí es autónomo. Él hace el 100% de su experiencia a través de su plataforma. Y ese es un nivel de autonomía. Y el otro nivel de autonomía es al interior. ¿Qué tan autónomos son ustedes? Sus células de trabajo en la universidad tienen su presupuesto, lo pueden manejar de manera autónoma, pueden tomar decisiones sin un tema de burocratización. Son esos dos niveles de autonomía. Y finalmente, tecnologías sociales, que no son redes sociales, sino esas tecnologías que le permiten a los equipos de trabajo comunicarse de manera ágil, estén donde estén. Y hay un atributo central, que es el que quiero centrarme, que es el propósito de transformación masiva. Entonces, nada de estos atributos que están acá funcionaría si no hay un NTP o propósito de transformación masiva, que es precisamente un propósito, tener un claro porqué detrás del trabajo que se está realizando, algo que une e inspira a la acción. Como ustedes como universidad tienen propósito, como facultad tienen propósito, y que sea transformativo. Puede causar una transformación significativa en una industria, una comunidad o el planeta, y finalmente masivo. Es audazmente grande y aspiracional. Entonces, ese es como el primer paso, empezar en un propósito de transformación masiva desde la institución educativa, pero también desde las propias facultades. Este es nuestro propósito. Nuestra empresa, INCO, nuestras marcas Virtual Plan y Virtual Pro, construimos un propósito, que es inspirar al mundo a través del conocimiento. Aquí al lado hay una imagen que de pronto no dice mucho de por qué está este MTP, de inspirar al mundo a través del conocimiento. Pero este personaje que está acá es un estudiante de una institución educativa que a través de uno de nuestros recursos aprendió a cómo hacer cerveza en casa. Resulta que a través de una de las metodologías que trabajamos nosotros, que es el Visual Thinking, desarrollamos con un maestro cervecero que era también académico, pero que tenía 40 años de experiencia en la industria cervecera. En pandemia diseñamos cómo hacer cerveza en casa. Para los que de pronto saben aquí de procesos, el proceso de la cerveza es un proceso relativamente complejo, cuidado, pero lo llevamos a la acción y hicimos cerveza en casa, y esto lo llevamos a un material de Visual Thinking, y este muchacho aprendió cómo hacer cerveza en casa, lo hizo, y esto lo motivó tanto que después lo llevó a un proyecto de emprendimiento en la universidad y hoy es un microempresario del sector. Cuando nosotros supimos esta historia, dijimos, estamos cumpliendo nuestro propósito de inspirar al mundo a través del conocimiento. Y quiero compartirles un video, unos minutitos nomás, para que veamos un poco la importancia de tener un propósito de transformación masiva antes de entrar al análisis de las tecnologías que les quiero presentar. ¿Cómo se siente, William? Yo nunca fui a la secundaria. Enorgullécenos. Ah, te arreglaste, ¿eh? Tú también, amigo. Cachocolo no es la escuela más rica del distrito, pero está en cada uno decidir su nivel de compromiso. ¡Compromiso! La lluvia llegó tarde este año y ahora derriban los árboles. Malawi debe prepararse para una larga temporada de hambre. Tienen a Kutiti Zingonia Kamuansi Batsiko. Okali Mundu Amkulo
Sopano William. Palibe amene anga titandize. ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Algo nuevo? Es una bomba. ¿Puedes arreglarla? Tal vez. Señor Cachigunda, cuando gira la rueda de su bicicleta, la luz se enciende. ¿Cómo? Son imanes. Puedo traer agua. Sé cómo hacerlo. No papalibe za kuskulu. Si nos quedamos, moriremos. ¡No! Con electricidad, podemos sembrar cuando hay sequía. Antu akufa kudziwa zimenezo? Tiyalima hapo! Tiyalima hapo! Malusiwa, adzaleka liti? Zita kutaka. Ngati Mungu anditandize. Simalota wa baba. Ndilibeza kulota. ¿Alguien ha visto la película? ¿Cuántos? 1, 2, 3, 4. Bueno. La película se basa en la historia de William Kungwamba, un joven con 13 años nomás en la República de Malawi, el sureste africano, que estaban viviendo unas condiciones difíciles. No tenían agua potable, no tenían luz, escasamente Malawi un 5% tenía, digamos, como esas condiciones básicas, pero no en esta aldea de William, y estaban sufriendo una sequía muy dura, que estaba muriendo la gente, se estaban teniendo que ir desplazados por el hambre, y su mamá quería que él estudiara, y comenzó a estudiar. Y de hecho, en el comienzo se ve la escuela donde estudiaba William, pero se tuvo que salir porque no pudieron pagarle el estudio. Sin embargo, él siguió yendo a la biblioteca, a escondidas. Iba a la biblioteca y él conocía, digamos, como su necesidad. Y en un libro, Using Energy, vio que era posible sacar agua del suelo. Tenía 13 años. Pero esto lo llevó a un propósito. El propósito no era hacer el molino. Si ustedes se dieron cuenta, el propósito era: puedo traer agua cuando hay sequía. Y eso lo volvió un propósito. Y lo hizo un chico de 13 años, hizo lo que todo un gobierno no había podido llevar a una comunidad. Y es que llegó, sacó agua, construyó el molino. La historia es muy bonita porque utilizó la bicicleta de su papá, que era lo único que su papá tenía para movilizarse a sus sembrados. Destruyó la bicicleta para construir también el molino y lo hizo. Entonces, quería presentarlo por la importancia del propósito, para ahí sí ya entrara la conexión de la innovación educativa. ¿Y por qué también traje esta historia? Porque inspirados en la historia de William Kungwamba y del Centro de las Gaviotas. ¿Alguien conoce el Centro de las Gaviotas en Colombia? ¿Qué más? Premio. ¿Conocer que haber ido? A ver, bueno, sí, no, digamos conocer, de oídas, así sea. Sí, sí. De oídas. Sé que. Bueno, entonces, inspirados en esa y inspirados en gaviotas que construimos a través de Visual Thinking, al igual que hicimos con el proceso de la cerveza, material infográfico y pedagógico para construir molinos de viento. Entonces, a través de nuestros recursos se puede construir molinos de viento, pues se siguen obviamente todos los pasos para las comunidades que de pronto, digamos, necesiten este tema de extracción de agua. Y esto es el Visual Thinking, que es una de las metodologías que usamos y porque es importante. El 65% de la población aprende mejor a través de imágenes. Esto no es nuevo, esto viene desde la escritura rupestre. Cuando se combina información con elementos visuales, la retención puede aumentar hasta el 65%. El procesamiento visual puede ser hasta 60.000 veces más rápido que el procesamiento de texto. Estamos hablando simplemente de material infográfico. Ahora llevemos esto
llevemos esto a la virtualización de programas, ¿sí? O llevemos esto a experiencias de aprendizaje que tienen que tener, digamos, como los estudiantes. O si yo quiero tener un programa virtual y tengo un contenido teórico, el contenido teórico, pero integrado con experiencias de visual thinking, puede tener, digamos, una aceptación mucho más grande, puedo llegar a comunidades de una manera más efectiva, incluso de manera totalmente virtual. Pero ¿por qué no hablar de la producción de material? Yo veía los póster y decía, qué bueno todas estas iniciativas que están saliendo, y decía, ¿por qué no solo, digamos, en el póster o en el artículo, esto se convierte también en un visual thinking para el aprendizaje de esto? Esto lo hicimos con un artículo científico del Instituto Tecnológico de Zurich, que es combustibles a partir de luz solar y aire. No sé si han escuchado de esta tecnología, pero lo llevamos a Visual Thinking y hoy a través de nuestra plataforma se puede aprender de combustibles a partir de luz solar y combustibles renovables. Ahora imaginemos que los estudios, la investigación, no solo produce el libro, no solo produce el artículo, sino produce un recurso pedagógico en el cual yo me puedo apalancar para la enseñanza presencial, virtual o híbrida. Y con esto pasamos a la segunda tecnología que quiero hablarles, que es realidad aumental, virtual, mixta, en la que hay unos expertos en el aula también que han trabajado el tema. No sé si quieren escanear el código y van a poder tener el proceso Fenton de tratamiento de aguas. ¿Sí? De pronto algunos lo conocen, ¿sí? ¿Lo conoces? Entonces puedes ver en realidad aumentada el proceso Fenton sin necesidad de instalar nada. Miren que no van a instalar absolutamente nada, es un demostrativo. Enfoquen bien el piso para que puedan. Y mientras tanto les comparto un video que hicimos un piloto en la Biblioteca Pública Julio Mario Santo Domingo en Bogotá, donde llevamos estas experiencias de realidad aumentada. De hecho, el mercado de la realidad aumentada va a crecer mucho en los próximos años. Vemos una caldera en uno de los patios. El uso de esta tecnología se ha multiplicado por 6 en los últimos 10 años. El 88% de las empresas va a utilizar realidad aumentada en sus procesos de información en los próximos años, y este mercado de tecnología educativa no lo para nadie y va a seguir creciendo. La realidad aumentada mejora la comprensión de la educación en un 35 y 20% relativamente, y puede mejorar el aprendizaje hasta en un 60%. Claro, si yo puedo disponer desde la realidad aumentada el conocimiento de un equipo, el conocimiento de un proceso, pues esto me va a acercar mucho más a la aprensión, y es solo una de las aplicaciones que puede tener la realidad aumentada. Este año estuvimos en Edutecnia, no sé si alguno participó en la Feria de Tecnología Educativa en Bogotá, y allá presentamos uno de nuestros productos, que es el Showroom. Ya tenemos 40 módulos disponibles, pero lo bueno es que podemos desarrollar en conjunto también con ustedes cualquier tipo de recurso bajo esta experiencia. Desarrollamos incluso un sistema para poder producir esto. ¿Y cómo comienza? Comienza con un storytelling. Hola, te damos la bienvenida al módulo de intercambiadores de doble tubo. En este caso, una vez montado el intercambiador de doble tubo y conectado a la línea de servicio, se bombea el fluido caliente por el interior del tubo interno, circulando desde la base hasta el tope. Funciona con realidad virtual, realidad aumentada, despiece de partes, explicación narrativa con audio con inteligencia artificial, simulación matemática de los equipos, evaluación en línea sobre los contenidos aprendidos. Una vez que se registran las mediciones necesarias a la salida del fluido caliente del tubo interior, se inyecta el fluido frío en la sección anular desde el tope, descendiendo a través de los pasos mediante las uniones en T. También explicativa, y es no que el estudiante venga al aula, nosotros vamos al dispositivo del estudiante
nos metemos en el rancho del estudiante, en el dispositivo, y vamos con el aprendizaje, ¿sí? Si yo estoy en un campus, estoy en un muro, estoy en cualquier espacio, puedo llevar también el aprendizaje saliéndonos del aula, o puedo utilizarlo también como una clase invertida, en la cual yo con esto puedo aprender el conocimiento de una manera más efectiva y la clase ya se vuelve un tema más para habilidades blandas, que es otra de las necesidades que necesitamos hoy en los procesos de formación. En Edutecnia hicimos el lanzamiento no solo de un equipo, sino de una Las planta. materias primas fundamentales para fabricar acero son el mineral de hierro y el carbón. Este es nuestro El mineral de director hierro innovación y está desarrollo. compuesto principalmente Y por óxidos y uno de carbonatos los- de hierro. Es necesario acelerar a alta temperatura con la ayuda de fundentes como la caliza. Uno de los pabellones de Corferias, hicimos la prueba de una planta concreta de acero en realidad aumentada. Son muchos más los casos, los ejercicios, estamos hablando, no los traje todos, pero los comento ahí rápidamente, a través de realidad mixta, poder, y a través de dispositivos como las gafas HoloLens, poder tener entrenamiento remoto integrado con la industria, porque sabemos que todo este tema de dispositivos aún sigue siendo costoso para poner a disposición, no sé, unas gafas de más de 20 millones de pesos y hacer estudiante que se caiga o algo. Me dice, bueno, no es tan factible en este momento, pero si lo conectamos con la industria y le cobramos a la industria esos servicios, tratando de cerrar esa brecha academia-industria, sé que podemos lograr muchas más cosas, incluso ingresos adicionales para las instituciones. Y con esto quiero hacer la conexión con nuestra tercera tecnología que queremos presentar, y es metaverso y realidad inmersiva. El tema, bueno, me gustaría que miráramos un demo también que hicimos con planta de galvanizado. El galvanizado en caliente, no sé si alguien conozca el tema de corrosión, protección de corrosión o algo, para no decir algo y amarrarla por ahí. No, nadie, bueno, bien. Hicimos un piloto con una planta de galvanizado en caliente, una industria que la tienen que ver los ingenieros civiles, ambientales, Acaban de reportar químicos, del estado de los industriales. baños de Capado e identificó que ¿Por uno qué? de ellos debe ser ajustado puesto que sus condiciones actuales están Esto sobre ya es la línea de normativo. saturación según la curva de Es Kleiner, lo normativa, cual nos va a retrasar el y la proceso industria tiene que implementar Buenos galvanizado días, en Julián. caliente Por favor, en sus indíqueme cuál de estructuras. ellos es y cuál es el proceso que debemos seguir. Ya ha habido casos de que se han caído construcciones porque Claro que sí. están mal El baño que nos está protegidas presentando a nivel condiciones de poco favorables al su proceso es el protección acabado número 2 anticorrosión. y estas son las condiciones que me Este es un ejemplo de un Ácido metaverso, de clorhídrico, una planta de 10%. galvanizado en caliente, Hierro, 109 gramos por litro. Pero para darte y las ahí impresiones de hicimos lo que el debes realizar, piloto, incluso necesitaré que con me des las dimensiones del inteligencia daño, artificial, alto, nivel para actual de la solución, el tema de ancho, capacitación largo, en y planta lineal de la directamente. solución. Lo que cuesta hacer una planta de galvanizado en caliente en metaverso, pues es así, a tener que hacerla a nivel físico. Pero también desplazarme una visita industrial, si yo quisiera capacitar en galvanizado en caliente, es muy costoso. Y por eso quiero hacer una prueba con un experto en galvanizado en caliente que está en este momento en Medellín. Yo me voy a conectar a un metaverso y le voy a pedir a la ingeniera Margarita, que nos visita desde la Universidad Privada del Norte en Perú, a que a través de las gafas Oculus ella ingrese a este metaverso y vamos a hacer un piloto muy sencillo de cerrar la brecha academia-industria a través de un escenario de este galvanizado en caliente. Nos vamos a conectar con un consultor de más de 20 años de experiencia en protección anticorrosión y vamos a hablar con él, ¿sí? Un par de preguntas sencillas, pero para que veamos que aquí las personas que estamos cerca de 20 personas,
sin desplazarnos, vamos a tener contacto en un contexto similar al real, porque este layout que se construyó es de una planta real, y vamos a tener la experiencia con un consultor experto en galvanizado que nos va a decir cuál es esa brecha acá en la industria en este tema. Entonces, espero se conecte el ingeniero allá. Si no, ¿aló? Yo estoy en la planta. Sí, ya está. Sí. ¿Listo? No, tranquilo. ¿Aló, Sandro? ¿Me escuchas? Sandro, ¿ahí me escuchas? ¿En la planta? Sí. Listo. Perfecto. Bueno, miren que ahí está. Se tiene que colocar la voz. Sandro. Sí. Aquí con esto. Hacia adelante. Ahí le va a aparecer una flechita azul para que usted se pueda desplazar sin necesidad de moverse del lugar. Se note que esto no estaba preparado. Pero miren, aquí, miren. Nosotros estamos en la entrada a la derecha. Allá estamos. La ingeniera. Mira, ahí está. Podemos ver a la ingeniera que ve que Y está. ahí empezó. Y aquí yo estoy con. Debe aparecer una flechita azul. Sí, listo, soltémoslo. Listo, otra vez hacia adelante. Eso. Y lo soltamos. Ingeniero, no nos funcionó el audio. Pero aquí estoy en la sala y de pronto aquí nos alcanzan a escuchar a través de la integración tecnológica con WhatsApp. Bueno, perfecto, ingeniero. Ingeniero, en esta industria que es la del galvanizado en caliente, cuéntenos cuál es la brecha que se da entre la academia y la industria. ¿Alguien lo quiere intentar? Vale, que yo no traje las botas. Que yo no traje las botas cuando terminé. No, que tenga botas para que entre la pared. Con esta flechita hacia adelante. Muchas empresas de colonización muchos servicios de protección contra la corrosión, que es importante conocer porque puede ser más económicos y pueden durar mucho más tiempo que solamente los recubrimientos tradicionales. Ok, Sandro, aquí en nuestra planta de metaverso estamos viendo la inversión de unos postes. Cuéntame si estos postes fueran, digamos, como a ser instalados en una zona muy húmeda y de pronto cerca a un río, ¿qué tiempo de inversión necesita esto en estos baños? La norma REFI que rige los postes nos dice que lo debemos dejar 3 minutos para que tengan 75 micras, pero como te mencioné, algo muy importante que es conocer dónde se va a instalar el producto. Cuando pensamos en un río, cuando pensamos en una zona de alta corrosión o cerca al mar, es preferible que tengan mucho
haciendo todo el proceso tal como lo que vienen haciendo alrededor de 4 minutos en el baño. Es decir, es suficiente para que cumplan por encima de la norma y realmente se cumpla el objetivo de que las piezas duren mucho tiempo y se ahorre el mantenimiento. Ok, y finalmente, ingeniero Sandro, y agradeciéndote, ¿qué consideras que, o cómo consideras que la tecnología educativa puede ayudarnos a cerrar esa brecha entre la academia y la industria? Yo pienso que es muy importante las universidades donde envían estudiantes a conocer las plantas, pero a veces la dificultad de que en todas las ciudades hay este tipo de plantas hace que a través de esta tecnología puedan conocerlas. Nosotros en la disposición, así como a través del metaverso, poder conversar con los estudiantes, mostrarles el proceso, mostrarles cómo son cada una de las etapas y también hablarles acerca de cómo las aplicaciones reales en la vida diaria de la toma de decisiones. Entonces eso es muy importante en esta planta que estamos viendo. Se puede ir paso a paso, etapa por etapa, analizándola, llevándolo como si estuvieran en una planta real, pero sin necesidad de desplazarse hasta otra ciudad de Colombia. Por ejemplo, en el caso de Manizales solamente hay 3 o 4 ciudades que lo tienen, entonces es una muy buena oportunidad. Bueno, Sandro, te agradezco mucho este espacio. Queríamos hacer esta demostración. Sé que tienes más de 20 años de experiencia en el sector galvanizado y con este piloto, bueno, aquí te están escuchando varias personas de diferentes universidades del país, de facultades de ingeniería, y te agradezco mucho estos minutos para este piloto de metaverso aplicado en una industria real, con un layout real, porque este layout fue diseñado en una planta real, ¿no? Sí, correcto. Este layout fue diseñado para una planta específica que ya existe, que se puede visitar. La ventaja en este momento es que todos los que están asistiendo al congreso lo pueden visitar sin necesidad de desplazarse hasta el sitio donde está instalada y pueden conversar con alguien que les pueda explicar el proceso paso a paso y se pueden resolver todas las dudas del proceso realmente. Esta planta que simulamos, ¿dónde está? Realmente. Ok, bueno, sería ¿cuánto vale el tiquete de Barranquilla? Desde aquí a Cartagena pues es más barato, ¿no? Pero bueno. Hay estudiantes que son de Bogotá, estudiantes que son de Cali, por ejemplo, que quisieran conocer este tipo de plantas. Es práctico tenerlo en el metaverso. Listo. Ingeniero Sandro, muchas gracias por el espacio y bueno, en otra oportunidad hablamos. Claro que sí, felicitaciones, realmente un desarrollo muy interesante e incluso para nosotros, para capacitar a personas. Vale, muchas gracias, Sandro. Adiós. Bueno, funcionó. Entonces, pensemos en realidad, nuestra empresa se demoró 15 días en desarrollar esta planta. Ahora, ¿y cómo lo hicimos? Trabajando, integrando el especialista del sector, pero con una empresa de tecnología educativa. Ahora, si nos integramos los tres y unimos ese otro actor, que es la academia, pensemos en consultorías a este nivel, pensemos en virtualizar programas académicos con estas herramientas para hacer también, no solo atractivo, porque sí, es más atractivo, pero no solo atractivo, sino poder virtualizar, ¿por qué no 100% programas de pregrado? O en un porcentaje híbrido que al final, como si espero al final hablamos de eso, poder en esas clases invertidas tener ese espacio finales del estudiante aprender habilidades blandas con el docente, porque en cierta forma la parte técnica o teórica ya se suplió muy bien con recursos como estos. Y finalmente la última tecnología que quería presentarles es la gamificación aplicada a prácticas y laboratorios virtuales. No porque hayan más, quisimos traer estas 4, hemos desarrollado otras, pero por tiempo
presento estas también para poder presentarles una conexión con nuestra realidad. Porque decimos, bueno, listo, esto vale, cuál es la realidad del país, ¿sí? Entonces, pero miremos este de gamificación y prácticas de laboratorio. Le agradezco su participación en la ejecución. Estos laboratorios también parten de un contexto, digamos, un análisis de caso de la industria real, hablado con expertos, y presentamos laboratorios en HTML, que es interesante, sin necesidad de instalar nada, desde cualquier dispositivo, desde móvil incluso, poder llevar los laboratorios con gamificación para que ese proceso de aprendizaje se dé de manera dinámica. Las empresas, según un estudio, el 80% de los que dan capacitación van a incluir gamificación en los próximos años. Y esto lo hemos hecho con laboratorios, tenemos a disposición muchos, pero no es solo eso, es decir, bueno, si hay necesidades puntuales de las universidades para virtualizar sus programas académicos, para ampliar la oferta no solo al nicho de ciudad, sino ampliarlo a regional, pero también internacional, podemos trabajar en cualquier laboratorio. Este año, más en cuestión de 6 meses, desarrollamos 30 nuevos laboratorios bajo esta tecnología, que ya están siendo aplicados y ya están siendo usados por diferentes universidades, entre ellas la Universidad Privada del Norte en Perú. ¿Qué es todo esto entonces? Presentamos 4: Visual Thinking, realidad aumentada, virtual, metaverso, realidad inmersiva, gamificación en laboratorios virtuales. Estamos hablando de la educación en la era exponencial. Y tal vez habremos escuchado las tecnologías exponenciales que actualmente tenemos. De pronto, el tema de robótica, de impresión 3D. De hecho, en los pósters vi un trabajo de impresión 3D. De todos vi uno de impresión 3D. Pero que la impresión 3D tiene un potencial impresionante. Busquen en internet, los autos de Tesla tienen muchas menos partes que los autos tradicionales, porque muchos son hechos con impresión 3D. Autos autoconducidos, el tema de los sensores LIDAR, por ahí también uno de los pósteres tenía sensores LIDAR. Blockchain, inteligencia artificial, biología digital, Internet de las cosas, estas que presentamos hoy, realidad virtual, inmersiva, híbrida, nanotecnología, catalizadores nanoestructurados para la producción de nuevos combustibles, nuevos materiales, los radares LIDAR, drones, secuencia genética. Entonces, es la educación en la era exponencial no solo me trae estas tecnologías de tecnología educativa, sino toda una serie de tecnologías que puedo integrar. Por ejemplo, conozco el caso del Hospital Militar con la Universidad Militar en impresión 3D de la vena aorta, de partes de cráneo, de huesos, que ya, están siendo implementados en Colombia. Esa es una aplicación, la medicina, pero la ingeniería tiene múltiples aplicaciones. Y quería presentarles este top 10 de tecnologías emergentes 2023 que presentó el Foro Económico Mundial. Entonces aquí la pregunta es, ¿ustedes ya incluyeron en los programas académicos estos temas? Baterías flexibles, inteligencia artificial generativa, combustible de aviación sostenible, fogos diseñados, metaverso para salud mental, sensores de plantas portátiles. Este es muy interesante. Son unos microsensores que le colocan a la planta y transfieren en tiempo real el nivel de nitrógeno de la planta para saber, por riego, por el método que sea, poder darle el nutriente necesario que necesita mi planta. Por ahí viene uno de los póster, un análisis a través de mapeo fotográfico de enfermedades. Me parece también interesante verlo ahí en uno de los pósteres. Pero esos son sensores que están conectados a la planta. OVNIS espacial, para un tema de análisis fotográfico nanoestructurado de
a nivel molecular y poder entender mejor la molécula y la identificación de los materiales. Electrónica neuronal flexible, implantes y material flexible en el cerebro para diagnósticos por enfermedades. Computación sustentable, porque todo este tema de computación cuántica, supercomputadores, está desgastando un consumo energético que es alto. Entonces ahora se viene, bueno, ¿cómo vamos a hacer la computación sustentable? Lo estamos llevando ya a los programas académicos. Y 10, atención sanitaria facilitada por inteligencia artificial. Esos son 10, ¿sí? O sea, 10 de las tecnologías emergentes que presenta el Foro Económico Mundial. Entonces, estamos llevando estos a los programas académicos, así como les presenté al comienzo, organizaciones exponenciales, que a nivel gerencial era una tendencia y una dinámica que no se estaba dando en los programas gerenciales. Asimismo, estos temas y estas tecnologías emergentes, que son las que van a yendo marcando el camino, tienen que estar siendo incorporadas también en nuestros programas. Entonces, ¿cuál es la invitación? A pensar 10X. Lo que conectaba al comienzo a organizaciones exponenciales es que una organización exponencial, y vean las universidades también como una organización exponencial, tiene un impacto 10 veces mayor que sus competidores por el uso de técnicas organizacionales que permiten apalancar en tecnologías exponenciales. Entonces, vean cómo desde el análisis interno de cada entidad, cómo se pueden apalancar en esos atributos que les presenté al comienzo para pensar 10X, para cambiar esa mentalidad a pensar 10X y ver no solo que estamos disminuyendo el número de matrículas a nivel de pregrado y de posgrado, sino que veamos cambiemos la figura. El lifelong learning está creciendo, el aprendizaje a lo largo de toda la vida está creciendo, las necesidades que necesitan las empresas de upskilling y reskilling de sus empleados sigue creciendo. ¿Y quién está atendiendo esa demanda? Estas tecnologías se implementan cada vez más rápido. Aquí hay una gráfica en la cual la radio, al llegar a 50 millones de usuarios, pasó 38 años. La televisión 13, el iPod 4, el Internet 3, Facebook 1, Twitter 9 meses, WeChat 4 meses y ChatGPT en 2 meses llegó a 100 millones de usuarios. Entonces, estas tecnologías ya cada vez más se democratizan y van a tener un impacto mayor. Esta gráfica, aunque esta fue construida antes del auge de inteligencia artificial generativa, me presenta el impacto de las plataformas de innovación en la actividad económica. Entonces, veamos cuando la electricidad, cuando la máquina de vapor, cómo fue el incremento y el golpe económico. Ahora miremos cómo es con blockchain, con la secuencia de genoma, con la robótica, con la energía, el almacenamiento energético y con la inteligencia artificial. Es desproporcionadamente mucho más grande el impacto que vamos a tener. Y les decía, esto ya se está democratizando. Es decir, ya muchas de estas tecnologías las podemos usar. El costo de un sensor LIDAR ya lo puede comprar una universidad. La secuencia genética ya la podemos hacer cada uno de nosotros. Hace 20 años costaba $10 millones. Hoy creo que cada uno podemos pagar la secuencia genética de cada uno. Y así, con todas estas tecnologías, podemos cada vez más incorporarlas a un menor costo. Entonces es una invitación de pasar de pensar escasez a pensar en abundancia. Y quería hacer la conexión precisamente con el lema de este encuentro, este año, que es Ingeniería para Transformar los Territorios. Y esta gráfica viene a decir del informe del futuro del trabajo del 2023, y estas son el enfoque de habilidades reskilling en Colombia. Y miremos, ¿qué va a necesitar? O sea, las habilidades más priorizadas en reskilling y upskilling en los próximos 5 años son estas, es decir,
Pongámosle foco en que tenemos que también desde la academia tener enfoque en estas habilidades: inteligencia artificial y Big Data. Pensamiento crítico, miren que eso es habilidad blanda. Servicio de orientación al cliente, habilidad blanda. Pensamiento crítico, habilidad blanda. Diseño y experiencia de usuario, como mixto. Stewardship environment, resiliencia, flexibilidad, curiosidad, gestión del talento. Miren que muchas de las habilidades aquí en Colombia son habilidades blandas y también son las habilidades que se van a necesitar en la industria. Sí, obviamente lo técnico, pero lo técnico combinado con la habilidad blanda. Esta es aún más, esta es en todo el mundo y las principales son habilidades blandas: pensamiento analítico, pensamiento crítico, inteligencia artificial, liderazgo e influencia social, resiliencia, flexibilidad y agilidad, curiosidad y lifelong learning. Es decir, muchos de los temas es de habilidades blandas. Porque conocimiento técnico ¿de qué depende? De la región. Esta es la gráfica que les presenté al comienzo, que el 50% de los empleados van a necesitar reskilling en 2025, es decir, aprender nuevas cosas que no aprendió durante la academia, ni siquiera durante el trabajo, sino que están saliendo nuevas. 40% de las habilidades van a cambiar en los próximos 40 años. Y aquí quiero conectar de nuevo con William Ubama. El propósito de él era llevar agua a su comunidad, y lo hizo. Hoy tiene este movimiento Moving Well Miles, que es para inspirar la innovación en África. ¿Cómo tal un pequeño niño de 13 años, sin recursos, ahora está movilizando la inspiración en el sudeste africano, en Malawi y probablemente en toda el África y probablemente en todo el mundo? Es decir, sí, a veces se necesita recursos económicos, claro que sí, no faltaba, pero también a veces se falta propósito. Y desde el propósito se pueden construir también las cosas. Este es el mapa de las universidades en Colombia. Y me llamó mucho la atención que más de la mitad de Colombia no. O sea, de pronto el SENA y algunos de otros centros de investigación distribuidos. Pero si vemos, es en el corredor andino donde está la investigación, ¿sí? Principalmente la investigación. Yo hacía una pregunta ahorita: ¿quién conocía el Bichada? Entonces ahora sí, ¿quién ha ido al Bichada? Esta foto la tomé yo hace cerca de 20 años. Esas son las vías para llegar al Bichada. Y siguen siendo así. Como ustedes ven, es un suelo rojo con alto contenido de aluminio, que en la literatura se conocen como suelos pobres. Pero hay un personaje que cambió esa mentalidad. Este es el mural de las gaviotas, un proyecto en el corazón de la oligarquía colombiana, en las gaviotas Bichada, en el centro del Bichada. Ese es un mural que está en el aula múltiple y que presenta como toda la todarquía de gaviotas. De hecho, aquí están los molinos que representamos con Visual Thinking nosotros en uno de esos recursos pedagógicos, y que este proyecto está en el Bichada. Él es el doctor Pablo Lugari, Premio Mundial del Medio Ambiente, doctor honorario en Ciencia y Tecnología de la Universidad de Carnegie Mellon, y no sé qué algo de la universidad. Para que vean la dimensión, cuando él en el 2007 ganó el doctorado honorario en Carnegie Mellon, y al siguiente año se lo dieron a Jeff Bezos, el fundador de Amazon. Entonces, y muy poco conocido en nuestro país. Les decía, en gaviotas decíamos que eran suelos pobres, pero para cerebros pobres, cuando lo que realmente teníamos eran suelos diferentes. Entonces, él hace una invitación a que pensemos tropicalmente. Estamos en el trópico del trópico. Y quise traer esta gráfica porque
Justo en agosto, yo estaba en Mompox, no lo conocía, me gusta conocer diferentes regiones del país. Y yo justo llamé a un amigo, ingeniero de petróleo de la Universidad Nacional de Medellín, geólogo de la Universidad de Oklahoma, y él trabaja en Houston, y hablamos por esos días. Y yo dije, "Uy, qué calor tan braco que está haciendo aquí en Mompox". Y me dice, no se queje tanto, aquí está haciendo peor. Y dije, no puede ser. Entonces busqué la gráfica, y dice, Mompox, y este es Houston. Pues resulta que lo más caluroso de Houston es una franja muy pequeña frente a Mompox, que es prácticamente lo mismo todo el año, con la diferencia que esta es solo gráfica de temperatura, no de humedad. La humedad de Mompox puede llegar a ser el doble de la de Houston, entonces por eso es tan insoportable el calor. Entonces esto es que estamos en el trópico del trópico, en medio del trópico de Cáncer y Capricornio, que nos tiene que obligar a pensar tropicalmente. No podemos pensar como país de 4 estaciones, tenemos que pensar en el trópico, así sea en Bogotá. ¿Quién es de Bogotá? Bogotá es trópico frío, pero es trópico. Entonces, nuestra mentalidad también tiene que ir a pensar tropicalmente, por decirlo así. Y cómo resolver el tema del suelo. Esta es una micorriza. Es la simbiosis colaborativa de la raíz con el hongo que le permite captar mejor los nutrientes. Con esta sencilla aplicación de 2 especies, el pino caribio y el hongo, cultivaron el bosque biodiverso más grande del país, en el Bichada. Este bosque hoy está así, más de 250 especies que estaban ocultas, otras que han llevado los pajaritos, pero que estaban ocultas. Y hay 250 especies de las cuales se puede hacer ya ahora mucha investigación. Y este se convierte en el bosque biodiverso plantado más grande del país. ¿Qué pasó después? Extraen y generan una bioeconomía del pino caribe, del llanto del pino caribe, extraen la resina, de esa resina la llevan a una biofactoría que está en medio del bosque y producen cerca de 8 subproductos, entre ellos colofón y trementina, que utilizan para producción también de un biodiesel sin transesterificación, que no es biodiesel solo por procesos físicos, que nos muestra que sí es posible. Y por eso, viendo la foto y ahora la pregunta, ¿tenemos fe en Colombia? Y aquí les traigo otro caso, la Facenda. La Facenda es el proyecto agroindustrial más importante de Colombia. En los suelos pobres también, que hablamos, pero de Puerto Gaitán. Han construido el proyecto agroindustrial más importante del país. Él es Jaime Líbano, gerente, presidente de Aliar, de Agropecuaria Aliar. Y él dice, durante 40 años de mi vida, duré 40 años de mi vida escuchando que no se podía. Llevo 20 años tratando de decir que sí se puede. En medio de las condiciones más difíciles, porque llegar al Bichada es una odisea. Yo he ido 4 veces al Bichada, la primera vez fue por tierra, las otras veces fue en avión. Llegar por tierra es una odisea. Llegar ya a Puerto Gaitán, que es donde está el proyecto de la Facenda, es mucho más fácil. Ya tiene vías pavimentadas, pero en gran parte por lo que ha hecho este señor en el municipio más grande de Colombia, que es Puerto Gaitán. Fotos que parecen de sembradíos en Estados Unidos o en Rusia, ¿sí? Pero no, es en el departamento de Meta, en Puerto Gaitán, con una economía circular en la cual tienen aprovechables cerca de 60.000 hectáreas de tierra, porque ellos producen carne, la Facenda, todos. ¿Quién ha comido Facenda? ¿Todos? No sé el valor exacto, pero más de 1 millón de toneladas de carne, ¿sí? Y no es un proyecto de carne, es un proyecto agrícola, porque están produciendo el alimento para el cerdo, que era, a través de fletes y importaciones, era el mayor costo de la carne. Y ellos hicieron posible en más de 60.000 hectáreas el cultivo para producir sorgo
para producir maíz que habíamos dejado de producir hace muchos años por unas políticas agrarias muy cuestionables. Y hoy lo están haciendo, pero el cerdo tiene un problema, que produce una carne muy rica, pero también que desperdicio muy maluco, ¿no? Entonces eso lo llevan a economía circular, producen, separan el metano, tienen una fuente de energía y el residuo lo tratan y que contiene nitrógeno, fósforo, para nutrir pastizales. Entonces crearon otra cadena ya de ganado bovino para carne y para leche, y si producen eso, pues la cadena se puede volver interminable en economía circular. En el Bichada y en el Meta, lugares donde tal vez podemos tener la despensa, y que muchos lo han dicho, pero no lo creemos, más grande del país. La FAO dice que para el 2050 se van a necesitar 70% de más producción de alimentos que la que hay hoy. Y eso, Colombia puede ser un potencial con la tierra del Bichada, de Casanare, de Arauca. La Orinoquía tiene el tamaño de Alemania. Y en Alemania están metidos 90 millones de alemanes. Y en el Bichada, ni dos. Perdón, y en la Orinoquía, si fuéramos en Villavicencio tal vez un poco más. Pero en la Orinoquía ni 2 millones. ¿Hay potencial? Sí. ¿Hay sobrepoblación? No, eso es cuento. Colombia tiene 3 veces más tierra que Alemania y es la mitad de población. Comparen Argentina, Francia, comparen Chile, Holanda, y se van a encontrar que es puro cuento. No coma cuento, coma carne en la cocina. Mentiras. Bueno, y ahora, una última pregunta, ahorita finalizamos, y es: ¿cuenta su facultad con un centro de innovación? ¿Y por qué? Sé que la charla era presentar las tecnologías emergentes para innovación educativa, pero si no conectamos esto con nuestra realidad, si no pensamos tropicalmente, pues no va a resultado, porque cada necesidad, incluso de las mismas universidades, es diferente, de cada región es diferente, y el camino para dar eso que hemos analizado nosotros es la innovación. Entonces, cuenta sus facultades con un centro de innovación para el desarrollo. Y aquí el último ejemplo que quería presentarles, y es cómo la innovación tiene un impacto positivo en las finanzas de las universidades. Es cierto, repito lo del comienzo, hay el crecimiento de gestiones, nivel de pregrado, posgrado, eso significa también menos recursos para la institución. Pero ¿qué pasa si lo vemos y cambiamos el foco hacia la innovación? Ese es el doctor Robert Kay, especialista en enfermedades renales de la Universidad de la Florida. Este señor y su equipo de trabajo le llevaron un caso, y fue este señor que es Ray Graves, que era el entrenador del equipo de los Gators en la Florida. Resulta que el asistente de este señor terminaba los entrenamientos con sus jugadores y se dio cuenta de algo, que así tomaran mucha agua, esa gente terminaba muerta y ni orinaba ni nada, y desmayados. Entonces él dijo: pero ¿cómo mejoramos esto? Y le llevó con un método científico, análisis de problemas de situación, una hipótesis, y le planteó al doctor Kay: oye, está pasando esto. El doctor Robert Kay, especialista en enfermedades renales, dedujo rápidamente que podía ser un tema de desbalance electrolítico. Y hizo las pruebas necesarias, y tomó muestras de sangre, de orina, etcétera, todo ya de experimentación, y al final se dio cuenta sí, que había un desbalance en las sales, especialmente potasio y sodio, y de azúcar. Dijo: pues la solución es darle agua con sal y azúcar. Pero pues eso sabía tan mal, pues que nadie se lo tomaba. Entonces la esposa de Robert Gay dijo: ¿por qué no le agregan limón? Y ahí nació Gatorade. Ese año los Gators ganaron el campeonato, se empezó a hacer famoso Gatorade. Después viene un análisis legal, que este caso es estudiado en el tema legal por marca, pero yo digo que tiene que ser estudiado en innovación. ¿Por qué? Porque le ha generado más de 300 millones de utilidades a la Universidad de la Florida. Él es Will Phillips, vicepresidente de investigación, y él dice que con esa plata han hecho. O sea, ¿qué harían ustedes con 300 millones de dólares? Entonces, ¿de dónde salió? De una innovación
educativa, de poner en acción no tanto una investigación académico-científica, sino una investigación aplicada. La investigación aplicada es más rápido que se implemente en la industria. Si la implemento en la industria y en el mercado, puedo obtener recursos. 300 millones de regalías ha recibido la Universidad de la Florida, con eso ha hecho creado laboratorios, impulsado nuevos proyectos, convertir eso en un ciclo en que genera más ingresos también para la universidad. Entonces, pregunta final, ¿cuánto dinero por regalías de innovación ha recibido tu institución? Es una invitación a que lo hagamos, a que implementemos al menos el primero, el propósito de transformación masiva de la universidad, de las facultades, la integración de los otros elementos para que pasemos de retos técnicos, que yo puedo tener reto técnico, es decir, dónde estamos y dónde queremos estar. Listo, ¿cuál es el objetivo deseado? Quiero tener una sala de realidad virtual, quiero lo planeo, cómo lo aplico mejor, cuál es el mejor proceso, qué recursos debemos usar, listo. Lineal, pero la realidad es otra. La pregunta es cómo pasamos a desafíos adaptativos, si es ¿para qué quiero tener el tema de realidad virtual? ¿Para qué tenemos que cambiar? ¿Cuál es el propósito? Cuando nos hacemos esta pregunta ya no es lineal, ¿sí? Es unos ires y venidas para llegar a si desenrollamos este hilo, es mucho más largo que el otro, pero también es mucho más retador y exitoso. Entonces, ¿cuál es el cambio que hay que hacer? Ya no es el mejor proceso o los mejores recursos, sino es un cambio de mentalidad y de propósito. Finalizo con tres frases, esta del arquitecto Richard Buckminster: estamos llamados a ser arquitectos del futuro, no sus víctimas. Esta del comediante y escritor Mark Twain: los días más importantes de tu vida son el día en que naces y el día en que descubres por qué. Y Richard Branson, fundador de Virgin: si los sueños de tu organización, si los sueños de tu universidad, si los sueños de tu facultad no te asustan, son demasiado pequeños. Entonces, impulsando la innovación educativa, muchas gracias. A los que llegaron después, soy Julián Cruz, el fundador de Info, nuestras dos marcas, Virtual Pro y Virtual Plan. Los invitamos al stand donde van a poder ver toda esta innovación educativa, visual thinking, realidad virtual, realidad aumentada, metaverso, gamificación y laboratorios virtuales. Muchas gracias y no sé si haya preguntas.